Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, estamos en una época de vértigo, donde estamos todo el tiempo ocupados. Uno tiene la sensación de que ya el tiempo no alcanza, tiene la sensación de que el año es más cortico, cosa que obviamente no es posible. Y uno recuerda, por ejemplo, la forma de vida que le contaban a uno los abuelos. Ellos no tenían nunca afán, ellos vivían muy bueno, muy despacio, el tiempo les rendía para todo, pero nosotros tenemos la sensación de que estamos todo el tiempo muy, pues como muy ocupados, creería uno. Yo no sé si la palabra sería ocupados o qué tendríamos que decir. Qué bueno sería, Memo, que usted nos ampliara un poquito esta percepción que usted tiene entre aquello de la distracción y aquello de la ocupación. A ver, si una cosa es estar ocupado, otra cosa es estar distraído. La distracción lleva a estar enfrentando una serie de acontecimientos sin ser capaz de elegir a través de esos acontecimientos. Simplemente porque un acontecimiento que se elige inmediatamente es dejado a un lado para poder entrar a elegir otro o a tomar otro o simplemente a pasar de un espacio al otro sin haber llenado el espacio del que se viene. O sea que viene una problemática muy grande en la actualidad, y es que no ha habido un tiempo como el nuestro donde tengamos que cambiar de parecer de manera tan continua. Por eso no hay ocupación. Si nosotros hiciéramos una especie de historia de la ocupación, veríamos que el hombre se aísla de su entorno cotidiano, de ese entorno donde habla, donde se cuenta historias, para dedicarse a producir o a pensar en cosas que a él le interesan y que después mostrará a los otros para que tomen decisiones sobre ellas. Es ese famoso verso de algún autor del siglo de oro español, creo que de Fray Luis de Granada, que decía: alejarse del mundanal ruido para dedicarse a una ocupación clara. Si vemos todo el desarrollo de la ciencia, de la literatura, a partir de la edad de la razón del siglo XVII hasta principios del siglo XX, la gente que produce, la gente que se ocupa, hace una sola cosa y solamente cambia de parecer después de ver los resultados de eso que hace. Entonces eso es, por ejemplo, lo que van a hacer los filósofos, en el caso de que cambien de idea o quieran fortalecer la idea, o el caso de la industria, el caso de las teorías administrativas, el caso de la ciencia, donde el hombre que asumía esas tareas se aislaba de cualquier otra información hasta que no terminaba su trabajo. De esa manera lograba algo muy interesante, que era profundizar. Pero, ¿qué sucede hoy en día? Hoy en día nos asignamos una ocupación, voy a hacer esto, pero mientras estoy ocupado haciendo algo, como no estoy aislado de un montón de información, voy distrayendo la atención con relación a eso que va apareciendo y dejamos de ocuparnos debidamente. Entonces nos distraemos y esa distracción es la que genera una gran angustia, porque como decía el profesor Albeiro Valencia en una conversación que tuve la semana pasada con él, en lugar de ocuparnos nos distraemos, y en esa distracción permanente nos angustiamos porque nos llegan un montón de tareas por hacer que interfieren en la tarea que estamos realizando. Por ejemplo, vamos a tomar un primer distractor básico, el teléfono celular. El teléfono celular, o quien usa el teléfono celular, cree que está en libertad de llamar cuando quiera, de interferir al otro donde esté, no importa qué cosa esté haciendo.
Y mucha gente se pone molesta, es que usted no contesta. No contesto porque estoy dictando clase, no contesto porque estoy almorzando, no contesto porque estoy escribiendo algo que me interesa, o estoy lavando al perro, o estoy recogiendo los huevos de las gallinas, y eso me lleva a estar ocupado, pero si empiezo a contestar, empiezan las distracciones. Entonces, ese señor que está, o cuando yo recojo los huevos de las gallinas, supongamos, estoy recogiendo los huevos de las gallinas, estoy mirando, de repente el celular, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y todo el interés que yo tenía sobre los huevos de las gallinas se pierde porque debo pasar a hacer otra cosa. Entonces, empieza un primer distractor, la información, que no es información además, porque es una cosa bien interesante. En este momento nosotros estamos dateados, pero no estamos informados. Es el problema del Twitter. Da datos, pero no da información. Narra algo que acaba de pasar o una emoción que acaba de sentir el que envía el mensaje, pero no da explicación de dónde sale eso. Y ahí es donde la ocupación se pierde, porque la ocupación del hombre ha sido a lo largo del tiempo tener en cuenta tres cosas: planear, probar, ejecutar y evaluar. Eso ha sido pues lo básico en la ocupación humana. Vamos a planear qué vamos a hacer. Vamos a probar eso que vamos a hacer para ver si tiene problemas, si presenta facilidades, si presenta dificultades, qué va a suceder con esto. Y vamos a ejecutar después de haber probado, o sea, de haber encontrado las partes fuertes y débiles de lo que tenemos. Y después evaluamos para ver los cambios que vamos a ejecutar en eso que habíamos ejecutado y que previamente habíamos probado y previamente planeado. Pero esto que sería la base de la ocupación, planear, probar, ejecutar y evaluar, de repente se ve bombardeado por una serie de distractores. Entonces se está planeando, pero hay que obedecer a 2, 3, 4, 5 cosas que aparecen y esa planeación queda coja, porque la atención que debería estar centrada en la planeación ya se tiene que centrar también en 4 o 5 cosas más que aparecen. En la medida en que yo me ocupo de más cosas, menos profundidad tiene cada una de esas cosas en la que me ocupo. O sea, el famoso dicho, pues, del que mucho abarca, poco aprieta. ¿Y qué estamos viviendo hoy en día? Hoy en día estamos viviendo, primero, que mientras hacemos algo, va llegando una información para que cambiemos ese algo que hacemos, sin en la mitad llegar o a ejecutar bien o a evaluar bien. Porque hay una cosa que es válida: ¿quién dijo que lo que acabamos, lo nuevo que nos acaba de llegar por hacer o que debemos hacer porque es nuevo, quién dijo que era bueno? Si a mí me alarma, por ejemplo, la forma como ensayan con la educación en Colombia. Se mantienen haciendo cambios permanentes y uno ve que el resultado no mejora y que si se hubiera seguido con un plano o un plan previo, anterior, y si hubiera profundizado en él, a lo mejor estaría muy bien. Pero no sucede. Lo mismo sucede con los trabajos. Por ejemplo, una persona que está ejecutando una tarea la van cargando con otras tareas, tiene que responder a un sinfín de cosas que se le exige y el trabajo básico que realiza está mal, porque no vuelve a profundizar en él. Simplemente lo convierte en una rutina de respuesta. Y vamos aprendiendo a responder a lo que nos llega, pero esa respuesta no quiere decir que haya una acción. Pero una organización dirá que necesita, digamos, emplear a sus empleados, valga la redundancia, en esos asuntos nuevos que van llegando y que no se puede poner a contratar a una persona nueva cada que algo nuevo cae a la organización. Eso, pues, en términos de
de ahorrar dinero es muy válido, pero en términos de productividad es fatal. Usted cuando ha visto que a un árbol le llega todo nuevo, le llegan vientos, tormentas, soles, sol por la mañana, sol por la tarde, se le suben animales, pero el árbol, como decía Spinoza, persiste en ser el árbol, persiste en su ocupación. Donde ese árbol empezara a hacerle caso a todo lo que le sucede, las naranjas que produce ya no serían naranjas. Pero como sigue ocupado, sigue dando naranjas y sigue dando aguacate, el de aguacate, pero nosotros estamos llegando a parte de la confusión. O sea, a mí me gusta mucho esa teoría de que el apocalipsis no es que el mundo se va a acabar, sino que nosotros vamos a acabar por no entender el mundo, en un estado tal de confusión que ya la gente no va a saber qué es lo que está haciendo. Y a partir de ahí sí se acaba el mundo, claro, porque ya no lo vamos a entender. Entonces, a ver, una persona responde a lo que hace y a la profundidad de eso que hace. Si esta persona comienza a ser distraída con otros elementos, él responde al elemento, pero deja de profundizar en lo que está ocupado y empieza a tomar esos distractores como algo que los que cumple a media marcha, porque tampoco va a profundizar en ellos. Entonces aparece la famosa palabra mediocre, o aparece otra palabra muy interesante que es diletante. El diletante es el que termina ocupando los lugares del otro sin saber qué era lo que hacía el otro. Claro. El diletantismo, por ejemplo, que se estudió mucho en el siglo XIX y en el siglo XVIII. O sea, no podemos ser diletantes, que cada uno haga lo que le toca y que eso que le toca lo pueda profundizar a fin de que mejore. Por eso mucha gente o los espacios de trabajo era simplemente trabajemos en lo que hacemos y después, ¿dónde lo mejoramos? En la evaluación. Es que no se puede mejorar en la marcha. Claro. Porque lo que hace es evitar que el recorrido que iba a ser algo de A a B se vea interferido permanentemente hasta que de A no se puede llegar a B, debido a todas las interferencias o ruidos que van apareciendo en la operación. Memo, y con la salvedad de que se haría un trabajo muy mediocre en todo lo nuevo que le pusieron a hacer y en lo que debería estar haciendo. Y si no mediocre, malo. Porque esa es otra de las cuestiones. Claro. O sea, ¿por qué en Colombia se trabaja tanto y se produce tan poco? Por los distractores, estamos llenos de distractores. Hay otros países que trabajan mucho menos, pero son más efectivos. ¿Por qué? Porque carecen de distractores. Claro. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, uno de los principios básicos que estudia la ergonomía para explicar las fatigas que sufre una persona en su lugar de trabajo. Uno de los principales elementos de fatiga es tener que cambiar la función de lo que se hace a medio camino. Porque entonces ya se empieza a trabajar con dudas. Claro. Que hubo un momento, por ejemplo, en que, hay demasiadas ideas, pero esas ideas no se están comprobando, o sea, no hay ocupación sobre esa idea, porque a esa idea le llega otra idea, y lo que se va generando es una complejidad tal de la tarea que ocupamos, que a lo último no sabemos qué estamos haciendo. Entonces es uno de los problemas graves. Entonces, ¿qué sucede con la ocupación? Que la ocupación cada vez produce menos sabios, cada vez produce gente que reflexiona menos debido a los distractores a los que esa ocupación se está viendo sometido. Y en esa ocupación, entonces a lo último se convierte en una rutina como la que ejecutaba el esclavo, o sea, en una rutina donde el otro sabe cómo llegar al punto A sin buscar ni llegar más rápido ni llegar mejor. Por eso somos cada vez más una sociedad de
personas que se parecen robots, y además una sociedad así le conviene mucho al sistema de mercado actual porque piensa muy poquito y hace mucho pero sin pensarlo, pues ejecuta, pero no está sabiendo qué es lo que está haciendo. A ver, yo iría un poquito más allá. Primero, estamos produciendo una sociedad de enfermos. En este momento, uno de los grandes pérdidas o de las grandes asistencias que generan pérdidas es la salud, porque está llegando una gente que se está estresada y esa gente estresada se está deprimiendo y se está dando una enfermedad muy costosa que es la depresión. O sea, se da lo que se llama, o lo que va a ser producido, como el complejo de Sísifo, que viene del mito de Sísifo o de Sísifo. ¿Qué hacía Sísifo? Subía una piedra a lo alto de una montaña y ya cuando le iba a colocar la piedra se rodaba hacia abajo. Eso es lo que dice el mito, y eso se volvió un castigo para él, porque era un trabajo vano, no valía la pena subir la piedra hasta arriba, porque una vez estaba arriba volvía y se rodaba. En el siglo XIX, el mito de Sísifo y a principios del siglo XX se empieza a tomar como esa idea de progreso que buscamos alcanzar con una tarea, pero que nunca lo logramos. O sea, la idea está por encima de los resultados. Entonces la idea nos sigue atormentando porque no lo logramos. Ahora, en este momento, los distractores están por encima de la tarea. Son más los distractores y los elementos que nos están llegando nuevos para frenar lo que hacemos. Así que toda planeación se va al traste, simplemente se cae, porque muchas veces todos esos distractores no dejan siquiera empezar la tarea. Por eso, de alguna forma, si uno es racional, estamos dando unos resultados de 30 o 40 años atrás. Pero eso también es muy desgastante económicamente para la sociedad y para una organización. Sí, claro, por eso trabajar no es lo más rentable, la solución. Lo más hay que saber es trabajar. Claro. La hora efectiva. O sea, usted, ¿qué tarea va a hacer y cómo la va a cumplir? Y alguien dirá, yo hago esta tarea siempre y cuando no me distraigan. Porque de lo contrario, esa tarea se va a ir minando, se va a ir golpeando en la medida en que llegan distractores, al punto de que en un momento dado un distractor va a ser tan poderoso que se va a olvidar la tarea y se va a anular la tarea. Eso, ¿cuántas cosas empezadas hay? Simplemente porque un distractor anuló lo que se iba a hacer. Por eso vuelvo y repito, es que se nos está olvidando que todo debe ser sujeto de cambio, pero al momento de evaluar. ¿Y qué quiere decir evaluar? Llevar un trabajo hasta el final, porque de lo contrario no se puede evaluar. Yo veo, por ejemplo, la cantidad de gente que plantea objetivos y los distractores anulan los objetivos y a lo último no dice cuáles eran los objetivos a lograr y ya la gente no sabe, no tiene idea, porque aparecen esos distractores. Ahora, esos distractores vienen de la administración primero, que no se planea para distraer, se planea para lograr un objetivo. O no para distraer. Entonces, siempre me he preguntado y fui profesor de marketing muchos años y trabajé en marketing, pero cuando en el mercado hay 70 libros sobre lo mismo es porque nadie sabe qué es eso. Porque es que, por ejemplo, ¿cuántos libros de física encuentro en el mercado? Dos autores muy buenos y esos me permiten, pero cuando hay tanto texto y tanta teoría sobre algo es porque nadie sabe qué es eso. ¿Y por qué no sabe qué es eso? Porque estuvimos obedeciendo a distractores, que apareció una nueva teoría, que fulano tal cosa dice esto, que Perencejo esto, que el gobierno ahora viene y nos impone esto, y por lo tanto nunca aprendimos a hacer nada bien.
estuvimos cambiando, estuvimos rotando. Por ejemplo, el Estado es un gran creador de distractores, sobre todo en el tercer mundo. Entonces nosotros estamos llenos de leyes que no podemos hacer cumplir. Llenos. Los grandes países tienen muy poquitas leyes para poder ocuparse de esas leyes. ¿Por qué? Evitan el distractor. Lo mismo está pasando en la vida cotidiana. Este es el momento en que una persona lo coge un medio de comunicación y le empieza a decirle, mire, tiene que hacer esto, no coma tanto para que no engorde, duerma mejor de esta manera, hágase este implante, compre este aparato. Y todos esos distractores hicieron que se olvidara de que estaba vivo. Hay cantidad de gente que vive con base en las distracciones que le están llegando y no se está ocupando de vivir. Cuando lo importante es estar vivo, lo importante es desarrollarme como persona, lo importante es entender el mundo. Pero los distractores anulan a esa persona y lo sacan de ahí. Entonces eso lo estamos viendo, distractores en la tarea de trabajo, distractores en el mundo de la política, distractores en el mundo de la vida y distractores, lo que va a ser mucho más triste, con relación a la idea de futuro, porque no le están negando. O sea, alguien está pensando en el futuro y por aquí se va a acabar el mundo, por el otro lado va a aparecer tal tragedia, por el otro resulta que usted no existe porque los extraterrestres somos un reflejo de ellos y no sé qué. Y todos esos distractores hicieron que nos olvidáramos de que hay que seguir hacia adelante y de que el adelante hay que construirlo, no hay que pedirlo porque ese adelante no llega. El adelante es lo que nosotros hagamos, pero la falta de ocupación, o sea, de tarea efectiva con base, vuelvo y repito, de planear, probar, ejecutar y evaluar, no se está dando. Yo me acuerdo cuando yo estaba recién salido de la facultad que había una caricatura que era como en qué consistía entrar un perro a una sala de reuniones para convertirlo en un animal irreconocible cuando salía el perro. Porque el perro entró siendo perro y empezó los distractores a decir, no, es que parece un gato, parece una gallina, tiene cara de bombillo, tiene esto, sirve para ladrar, no, pero también podemos utilizar el cuero para hacer carteras, la cola para señalar las calles, hasta que a lo último salía una cosa que no servía para nada, completamente irreconocible, de lo que había sido un perrito que había entrado meneando la cola porque estaba muy contento. Ese es el problema de los distractores. Te vienen todas esas preguntas, es que eso está afectando la ciencia, la medicina ni se diga. Eso tiene todos los distractores que usted quiera. Lo que ayer era peligroso hoy no es peligroso. No tome vino porque el vino causa no sé qué. Después no, si tome porque entonces controla la presión arterial. Después los vinos y empiezan tantas cosas que a lo último dice uno, no, hagamos una cosa, tomemos agua. Al menos del agua no es cierto, no han habido tantos distractores. Entonces la ciencia está siendo afectada por eso, la administración, eso es una cosa de locos, o sea, se nos olvidó lo más simple del administrar, que era gente que sabe trabajar porque tiene las herramientas adecuadas y porque está en un espacio que le es agradable. Tengo la herramienta para hacer el trabajo y el espacio donde estoy me es agradable. Espacio, herramientas y conocimiento. Sí, claro, porque pero que empiezan un montón de elementos a distraer a esta persona y en un momento dado la capacidad de trabajo se viene al suelo. Porque las energías que estaban dedicadas a producir las tuvo que repartir entre A, B, C, D, F, G, H, hizo un poquito de cada cosa y no hizo A. En el mundo del Estado, de la política, distractores por todos lados.
Y se nos olvidó que es la política, se nos olvidó que era gobernar, se nos olvidó que a más distractores, más imposibilidad de gobierno. Es la cultura, es una... O al contrario, Memo, mientras más distraída esté la sociedad, más fácil de gobernar porque la sociedad no sabe ni qué. Esa es la creencia, pero resulta que es más difícil de gobernar. Porque entre las personas, al entrar en ese mundo de los distractores, se van volviendo cada vez más egoístas, o sea, cada vez más difíciles de gobernar. Porque empiezan a hacer caso solo de sus deseos y anulan al otro como parte de su vida. Ese es uno de los problemas. O sea, que en la medida empecemos a distraer a la gente, empecemos a darle a la gente fútbol, por ejemplo, dele películas, dele reinados, dele de todo para que no esté atento a la tarea de las cosas que hace el sistema, pero ese sistema lo que está haciendo después con eso es un hombre o una mujer completamente egoístas, que después no querrán participar de nada de lo que proponga el sistema. O sea, el mismo sistema se equivoca ahí, porque la tarea del sistema es educar para el sistema, no distraer en el sistema. En el Tratado de la Reforma del Entendimiento de Spinoza, él proponía, ¿por qué no educamos para la ciudad? Primero, la primera educación que sea para la ciudad, que entendamos qué es la ciudad, quién es el otro, qué hago yo en la ciudad, porque la ciudad es más segura que el campo, qué puedo yo construir dentro de la ciudad, qué no me está permitido, por qué llego a ser ciudadano, qué deberes cumplo, qué derechos me son otorgados por el cumplimiento de esos deberes, etcétera, etcétera. Eso, por ejemplo, sucede en algunos países, donde el elemento distractor es menor. Esos países se llaman países en desarrollo, excepción de los Estados Unidos. ¿En desarrollo o ya? En desarrollo, porque no hay nadie desarrollado. Ah, su teoría es que no hay países No, desarrollados. eso pues, es una mentira, eso son las cosas que se inventan, esos son los distractores. O sea, un país estaría desarrollado si fuera capaz de sufrir y enfrentar todos los cambios que pueda tener. El hecho es que cada vez que llega un cambio nuevo, que hay una guerra, que cambió el clima, que tiene que ir desarrollando para llegar allá. Todos los países están en desarrollo, pero hay unos países que ya están en desarrollo porque no se han dejado cambiar por los distractores. Esos sí están en desarrollo. Es que los otros ni siquiera están en desarrollo porque están cambiando permanentemente, entonces no han arrancado. Ay, wow. O sea, estar en desarrollo es estar creciendo de acuerdo a una planificación que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con la política y que tiene que ver con la cultura. Nos vamos desarrollando hacia allá y vamos asimilando lo que está llegando. Entonces, una de las cosas simpáticas, pues ya que tocamos el tema, es que si este país está desarrollado, o sea, ya está listo hoy, para mañana no sabemos. Por eso, en la ocupación se prevé, que es una palabrita que nos olvidó, se prevé qué podrá suceder mañana. Eso a nosotros nos ha dado muy duro, que alguien haga una calle, una avenida enorme y esté vacía. ¿Para qué hicieron eso si por ahí no pasa nada? No es que eso lo hicimos para dentro de 50 años, para no tener los problemas que hoy tenemos. Claro. Se prevé. Hay otra palabra que da la ocupación y es optimización. Cómo optimizar lo que hacemos y lo que tenemos y los bienes que utilizamos para hacer transformaciones. Eso solamente se logra estando ocupados
en esos bienes. Si aparecen los distractores, la optimización se pierde. La optimización se pierde. Yo creo que alguna vez dije en un programa que uno de las cosas más curiosas que me han pasado a mí en la vida fue hace unos años llenar un montón de cajas de libros y regalar eso pues para que lo picaran o lo que fueran. En todos esos libros se decía que íbamos a triunfar. Todos dedicados. Vamos a hacer, a triunfar, a ser productivos, a ser los taiwaneses del mundo. 20.000 cosas que todas fueron un fracaso. Porque nunca nos ocupamos en saber si eso era factible o no era factible. Y nos lanzamos sin probar. Y claro, nos estrellamos. Entonces eso es uno de esas cajas de libros que uno no quisiera darle a nadie, sino que eso se biodegradaran rápidamente, porque eran tantos los distractores que un libro le producía al otro que nunca se pudo llegar a nada. No, hay una cosa que es muy interesante. Imagínense un cuerpo humano donde los miembros pensaran y cada miembro se distrajera con otras cosas. ¿Dónde estaría ese cuerpo humano? No habría cuerpo. Estaría loco. No, además de loco, porque locos estamos. Estaría completamente desbaratado. Completamente desbaratado. Porque todo distractor, que es muy fuerte hoy en día, genera un montón de sueños. Pero volviendo otra vez a los clásicos del siglo de oro español, los sueños son. ¿Cierto? Para eso existe una planeación, para eso existe una manera de mirar las cosas en el tiempo a corto y largo plazo. Y a partir de esas miradas en el tiempo, ir realizando y ejecutando para poder evaluar. Evaluar es otra palabra muy interesante que hay hoy en día. A todo el mundo le aterra que lo evalúen. ¿Por qué? Porque no ha podido ocuparse de lo que decía que se ocupaba. Claro. Entonces saben que la evaluación va a dar unos resultados que no son. Entonces mire todo lo que se da por no estar bien ocupados. Para estar bien ocupados yo vería 5 elementos fundamentales. Primero, 5 elementos utilizando no más que las causas aristotélicas, la teoría causal de Aristóteles. A ver, primero, ocuparnos. Primera causa material. ¿Sobre qué vamos a trabajar? ¿Sobre qué? Y no me van a cambiar eso. Yo voy a trabajar sobre hierro, el otro va a trabajar sobre plástico, el otro va a trabajar sobre muchachos para educar, de tal edad a tal edad, el otro sobre ancianos, el otro sobre la economía del sector fabril, el otro sobre la economía del sector agropecuario, pero uno. Claro. ¿Sobre qué vamos a trabajar? Segundo, causa eficiente. ¿Quién debe trabajar sobre eso? Para que no cometa errores. Para que no sea un diletante el que llegue ahí. Entonces esa causa eficiente me da la tranquilidad de que el material va a ser bien aprovechado. Luego viene la causa formal. ¿Qué resultados esperamos de eso? Pero es unos resultados y esperemos hasta que los logremos. ¿Qué resultados? Para, al final, la causa final. ¿Para qué hicimos eso? Le pongo el ejemplo de Aristóteles. Aristóteles decía, a ver, ¿sobre qué se va a trabajar? Mármol. Listo, mármol. ¿Quiénes pueden trabajar sobre mármol? Un médico, no. Un abogado, tampoco. Un pintor, tampoco. Puede trabajar un escultor o un señor que sabía hacer cuadritos para construir casas. Esos dos. Supongamos, le damos un mármol al maestro de construcción y le damos un mármol al escultor.
El maestro de construcción es causa eficiente sobre el mármol y el escultor es causa eficiente sobre el mármol. Causa formal, ¿qué esperamos del maestro de construcción? Un montón de cuadritos de mármol muy bien hechos, muy bien pulidos. ¿Qué esperamos del escultor? Una estatua que quede muy bien hecha. Eso es lo que esperamos. Ahora, ¿para qué vamos a hacer eso? ¿Cuál es la causa final de eso? Vamos a hacer la escultura porque la vamos a poner en un parque. Y ese parque alrededor se va a reunir los niños, no sé qué, y la escultura entonces tiene que servir para este tipo de ambiente. O el maestro de obra nos va a entregar esos cuadritos muy bien hechos para colocar en el piso, para adornar una fuente, para lo que sea. Pero ya previendo eso. Entonces viene esa teoría causal de Aristóteles. Causa material, ¿sobre qué vamos a trabajar? Causa eficiente, ¿quién debe trabajar sobre eso? Porque es el más adecuado para trabajar sobre ello. No porque yo quiera, no, es porque yo sé. Claro. Causa formal, ¿qué resultados esperamos de eso? Causa final, ¿para qué hicimos eso? Ahora sí, evaluemos, ¿quedó bien hecho o no quedó bien hecho? Pero si empiezan a aparecer un montón de distractores sobre la materia o una cosa o otra que se le agrega, resulta que la materia cambia de composición y ya la causa eficiente que trabajaría sobre esa materia no sabe qué hacer con ella porque le entregaron algo que no era. Y si sobre esa causa eficiente empiezan a llegar otro montón de distractores, ya ese señor que era el que sabía hacer el trabajo va a terminar por obedecerle a todos los distractores que le han dado alrededor, por no hacer la tarea como sea, y va a dañar el material. Y ahí los resultados ya no van a llegar, o van a llegar resultados que no sirven para nada. ¿Y para qué se hizo menos? Eso, por ejemplo, lo vemos nosotros. A ver, yo a veces veo cómo hacen las encuestas. Entonces, una encuesta de 40 preguntas. Primero que todo, uno logra manejar la atención más o menos sobre 12 preguntas, 13. A partir de ahí ya está señalando de cualquier manera y sin importarle qué es lo que hace. Y luego, cuando ya tienen los datos de la encuesta y empiezan a procesarlos, pasa tanto tiempo que el elemento sujeto de investigación ya cambió. Eso es lo que llama parálisis por análisis. Ay, Dios. ¿Por qué? Por la cantidad, es que hay que meterle esto, hay que estudiar esto. No. Una investigación se hace rápidamente y con pocos elementos. ¿Para qué? Para que esté dando resultados permanentemente. Uno ve la cantidad de papeles que botan ahí, y haga esto, y distractores. Pues en política eso se ve mucho, un montón de ensayos que están llevando a que lo que llamábamos democracia deje hasta de existir. Porque no estamos aplicando la democracia como debe ser. Estamos haciendo ensayos sobre eso, y la democracia hasta ahora es el menos peor de los sistemas de gobierno. Pero está causando por esos distractores un montón de asuntos. Y uno ve, por ejemplo, que a mí me encantaría coger a un politólogo, por ejemplo, y preguntarle, ¿usted qué dijo de este personaje hace 3 años? ¿Qué dijo hace 1 año y qué dice ahora? Y vamos a ver si eso es cierto, si usted siguió siendo coherente o es completamente incoherente. Entonces logra uno y ve las incoherencias más terribles del mundo. ¿Esos serían los distractores de la democracia? Esos son distractores de la democracia, por ejemplo. Son puros distractores que impiden tener, primero, partidos con ideología, porque son partidos nominativos, pero como no están ocupados, nadie sabe esa gente qué piensa. ¿Qué es lo que se piensa? Mi ideología es conservadora, entonces dígame cómo es la ideología conservadora, es así, asá, vemos el mundo de esta manera, entendemos el progreso de esta manera, el ser humano de esta manera, la educación así, la salud asá. Pero no estar con un montón de distractores, cada uno proponga. En estos días hablando con otros profesores aquí sobre las propuestas de muchos políticos que proponen lo que el país no puede dar. ¿Por qué? Porque están obedeciendo a un montón de distractores. Ellos mismos son un distractor en la política.
Uno tiene que saber qué puede dar el país, sobre qué deudas está montado el país, sobre qué convenios está montado el país. Pero por falta de ocupación no se sabe, y ni es culpa el que está prometiendo, porque a la hora cierta está tan distraído que cualquier cosa le sirve. Por ejemplo, para decir eso, es que ese es uno de los problemas. Va a suceder lo mismo en el mundo, por ejemplo, empresarial. O sea, este es el momento en que nosotros no sabemos sobre qué tipo de economía estamos montados y qué tipo de economía es el que hay que desarrollar. Es que la economía no se puede montar en términos de negociante, o sea, buscando oportunidades de negocio para aprovechar el negocio, sino las economías se hacen sobre oportunidades de industrialización. Pero hoy en día el lema es oportunidad de negocio. Claro, Eso lo maneja todo el mundo. claro. Sí. O sea, porque se está buscando la oportunidad, o sea, la oportunidad es esta y nos ganamos un montón de dinero, pero no estamos pensando en desarrollar, no es que no nos vamos a ganar un montón de dinero, nos vamos a ganar una gota permanente que va a sostener la empresa. Y eso es lo que produce las crisis económicas en las que estamos sumidos. En buena medida. Claro, el primer distractor básico, llenar al otro de ilusiones para que se endeude y después el otro no pudo pagar. Esa es la famosa burbuja que hay ahora. O sea, la cantidad de gente a la que le dan una tarjeta de crédito y lo distraen diciéndole esto lo vuelve importante, esto le abre el crédito, con esto usted puede adquirir lo de sus sueños, y el otro distraído compra y después no puede pagar y lo metieron en un problema. Y el mismo sistema que le hizo esos préstamos se metió en otro problema. Claro. Esa es la burbuja actual de los Estados Unidos. Un montón de gente que no tiene con qué pagar las deudas que adquirió. Es el problema en España, por ejemplo. Una cantidad de gente que se produjeron un montón de burbujas porque nadie se ocupó de ver si eso era posible o no. Y si eso era posible en mí o no. Sino que alguien les dijo, mire, usted tiene la oportunidad, usted es capaz, usted es un hombre de mundo, etcétera, etcétera, y lo metieron en eso y el otro fue un hombre de mundo hasta que se metió en un problema y ahora es un hombre desesperado. Distractores. Claro. Es que el distractor en buena medida, y me atrevo a decirlo, es la mejor o es la forma legal de mentirle al otro. Y montar mundos a través de la mentira. En la ocupación el mundo está sobre la realidad. Y cuando yo me ocupo de algo, no salgo de la realidad. Pero si me empiezan a distraer, me voy perdiendo de la realidad. Y esa es parte de la crisis que estamos viviendo hoy en día en todos los sentidos. Claro. En todos los sentidos, un montón de información que se contradice, un montón de información que nos está llegando en forma de pildorita, es lo que decía ahora, la gente está dateada pero no está informada, un montón de datos que no son analizados, todo eso son distractores, más las imposiciones de lo que se hace antes de evaluar si el resultado de la tarea que se estaba ejecutando era válido o no. Pero hay que saber evaluar. Entonces ese es uno de los grandes problemas que podría yo decir una de esas frases de cajón, hoy no hay tiempo porque no hay silencio. Si nos quedáramos cada uno quieto en la tarea que estamos ejecutando sin distractores de ninguna naturaleza, lograríamos que el tiempo rindiera y que lográramos los objetivos. Pero estamos obedeciendo a tanto tipo de distracción y a tanto ruido que se da alrededor de nosotros y de la forma de pensar que estamos adquiriendo. Porque hay gente que cree que que porque genera distractores trabaja. Sí, pues eso es un montón de personas. Entonces, ¿qué está sucediendo con eso? Que estamos entrando en el caos. Por eso es que creemos que el tiempo no nos rinde. Es que claro, es que el tiempo es un problema de ocupación.
de ocupación. De hecho, nosotros si tuviéramos una ocupación sin distractores, le estaríamos ganando tiempo al tiempo, porque hay un principio básico de cualquier tipo de productividad que tenga el ser humano, y es que a más productividad, más habilidad de la tarea. Y al tener más habilidad de la tarea, tiene más tiempo para él. Claro. Pero aparece el distractor. Entonces aquí viene esta otra tarea, y esta otra tarea, y esta otra tarea, y entonces ni hacemos, vuelvo y repito, lo que nos era pertinente por ocupación, ni desarrollamos bien las otras tareas. Entonces viene otra vez el mito de Sísifo. Vale la pena seguir llevando esa piedra hasta arriba para que vuelva y se nos caiga. Vale la pena empujar la piedra para que le pongan más obstáculos cada vez al elemento en el que llevamos la piedra. O, para evitar todo eso, partamos la piedra, volvamos la arena y tratemos de subirla, pero ya la piedra desapareció. Dios. Claro, entonces viene esa problemática enorme de no nos podemos ocupar porque nos estamos distrayendo. Y esa distracción nos terminará afectando a todos. Porque ese es el problema de que somos sistema. Al ser un sistema, todo lo que pasa en una parte repercutirá inexorablemente en la otra parte. Entonces ya para concluir, yo creo que parodiando alguna frase de Luther King, o nos ocupamos como humanos o nos distraemos y desaparecemos. Hemos terminado de esta manera el programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema ocupación y distracción.